Pues vamos a iniciar la 14ª sesión del curso de actualización profesional en psicología 2026 y primero una reflexión precisamente sobre esto de los duelos en los niños. Y la Fundación Mario Los Santos del Campo dice, pase lo que pase, cuéntamelo. Aunque creas que no estoy para esas cosas, solo estoy triste, pero siempre quiero escucharte, ¿sí? Y precisamente, pues es un tema, pues, muy importante. A mí me parece que a veces tenemos muy descuidados como que los niños luego no, cuando hay un deceso, cuando hay un problema en la familia, este, como pareciera como que no les impacta y que ellos no alcanzan a entender los alcances, pero y a veces ni se les informa, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer a nuestra compañera, la maestra Elbadoris Broca de la Cruz, quien amablemente aceptó trabajar con nosotros el tema de cómo dar las malas noticias a las niñas y los niños. Pues es un tema muy importante, ¿verdad? Y bueno, muchos de ustedes ya conocen a Doris, otros no. Doris es licenciada en psicología por la Universidad Popular de la Chontalpa de Tabasco. Es súper estudiosa, cuenta con 2 maestrías, una en psicoterapia infantil gestal por el Centro de Estudios e Investigación Gestálticos de Veracruz y la otra en educación con orientación en docencia por la Universidad Popular de la Chontalpa de Tabasco. Además es especialista en tanatología por la Universidad Centroamericana de Puebla. Cuenta con más de 23 años de trayectoria profesional en psicología y 15 años como tanatóloga clínica. Ha cursado más de una docena de diplomados nacionales e internacionales en el ámbito de los procesos de duelo complejo, como son la intervención en crisis, violencia, feminicidio, autolesión, psicotanatología en suicidio, psicotrauma, logoterapia y resiliencia. Ha sido colaboradora en la Fundación Teletón como terapeuta familiar, ha trabajado como psicóloga clínica en organismos como DIF e Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco. Cuenta con una experiencia como docente desde hace más de 10 años a nivel de diplomados, posgrados y maestrías en el campo de la salud, la tanatología y la bioética. Actualmente es docente de posgrados en el Instituto Hispano Jaime Sabines y la Universidad Católica de Chiapas. Ha desarrollado acciones de servicio social profesional o trabajo comunitario voluntario en los que diseñó y facilitó diversos grupos de ayuda mutua en duelo. Ha sido conferencista y tallerista en diversos congresos nacionales e internacionales en temas de psicología, discapacidad, crisis, suicidio, violencia, desarrollo humano y duelo. Actualmente ella es presidenta del Colegio de Psicólogos de Tabasco, doctor Serafín Mercado Domenech, para el periodo 2025-2027, que como ya vieron, pues acabamos de firmar el pasado viernes un convenio entre el Colegio de Psicólogos de Tabasco y nuestra AMEP, ¿no? Pero además ella es socia titular de AMEP y es coordinadora general en el estado de Tabasco de AMEP. Y luego además pues recibió el Premio Mexicano al Mérito Profesional en Psicología 2026 en el campo de la salud, otorgado por AMEP. Pues como verán, Doris es una mujer muy trabajadora, muy preparada, vamos a recomendarle que ya no estudie tanto, pero bueno, es apasionada de la psicología. Pues bienvenida, Doris, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y sí, efectivamente, les decía que es un honor para mí estar nuevamente el día de hoy participando con AMED. Es un gusto, un honor el poder compartir este espacio para hablar de duelo infantil, en especial, en este caso, de cómo dar la mala noticia a los niños y niñas, especialmente ante la muerte de un ser querido. Es lo que vamos a conversar el día de hoy. Hay información realmente muy, muy valiosa, recursos muy interesantes sobre el tema. Esta conferencia también la impartimos hace unas semanas, unos meses, cómo dar la mala noticia a los niños y niñas de la muerte de su ser querido. Sí, sabemos que existe un protocolo llamado SPIKES, que comúnmente se maneja en el ámbito hospitalario para el manejo de malas noticias.
En adultos, sin embargo, con infantes sabemos que tenemos que considerar la edad. Y bueno, aquí tenemos un planteamiento, algunas preguntas. ¿Cómo hablar de muerte con los hijos cuando nosotros mismos estamos inmersos en el dolor? Puede ser difícil encontrar la manera más adecuada. Nos deben ver llorar. Si no nos sentimos tristes y si nuestros sentimientos son otros, deben conocer nuestras emociones intensas. Es razonable compartir con ellos todo este torbellino de sentimientos. Y bueno, realmente aquí la pregunta es importante, pues, que quede bastante claro. Es afirmativa. La respuesta, perdón, ante estas preguntas, ante este planteamiento, es que sí es importante el que podamos nosotros responder estas mismas y sobre todo que se les haga partícipe y que no está mal el que también puedan observar, puedan notar las emociones intensas de los adultos y que a la vez lo que se busca es que el dolor sea compartido. La respuesta es afirmativa ante este planteamiento, los temores, la sobreprotección y muchos otros elementos más en la actitud que asumimos como adultos, muchas veces no ayuda a que nosotros podamos comprender que los niños y niñas pueden también recibir este tipo de información. La dificultad que se presenta siempre es que no sabemos cómo decirlo, ni sabemos qué palabras podemos utilizar, y si a eso le agregamos el miedo y la angustia que se experimenta, y sobre todo que se está sumergido en un dolor también muy profundo, todo eso hace que la situación sea mucho más compleja. Pero ante ello, pues dejamos al niño o a la niña con este vacío de respuestas, con esta incertidumbre que por supuesto no ayuda. Y esto puede tener un impacto significativo en el duelo que viven los menores. Para ellos, el duelo es una experiencia nueva y siempre van a buscar respuestas y contención de sus cuidadores. Lo desconocido para ellos puede resultarles muy confuso y amenazante, y la gran mayoría no sabe qué esperar luego de la muerte de un miembro de la familia o de alguien cercano. Por ello es que de esta forma el rol de los adultos y profesionales es clave en la vivencia del duelo que experimente cada niño o niña, ya que cumplen funciones importantes en relación al cuidado y atención que requiere. ¿Sí? Entonces, precisamente por la edad en la que se encuentran, aquí el rol de los adultos va a ser esencial por la importancia de satisfacer esas necesidades emocionales que están a flote en este momento. Y bueno, aquí en el duelo en los niños, uno de los aspectos fundamentales es la dinámica familiar. Esto es algo de lo que muchos autores hablan hoy en día, la parte de cómo actúa la familia, cómo es la dinámica, cómo se da ese contexto de la pérdida y el manejo dentro del hogar. Pues las reacciones que otros tengan ante la pérdida pueden agravar las de los pequeños o hacerlos propensos a desarrollar complicaciones. Y esta postura o este planteamiento lo hemos visto muy claro cuando acuden niños y niñas a la consulta de duelo infantil, que toda la forma en cómo se da esta dinámica, cómo se da el manejo, cómo actúan los familiares, la manera en cómo expresan sus emociones y muchos otros factores más, por supuesto, que rodean la pérdida, tiene una gran influencia. Puede incluso dar en los menores el estado anímico, el estado emocional y también
estos factores pueden influir en que se puedan desarrollar ciertas complicaciones. ¿Sí? Entonces, la dinámica familiar va a ser un elemento importante a considerar el impacto que esto tenga en la familia y cómo la familia lo está manejando en los primeros meses sobre todo, y pues bueno, ahí continuar con la observancia del proceso de duelo en la familia. Los niños intensas después de la pérdida cuando no se les informa de los acontecimientos o se les oculta la información. También cuando el clima emocional es limitado o los padres no responden a sus necesidades. ¿Sí? Y esto se deriva de estudios que se hicieron con menores, considerando que bastante una información posible tiempo, sobre todo hablando que el clima emocional debería ser validado, se debe priorizar las necesidades emocionales del niño, no dejarlo muy tiempo solo en ese momento en que se está viviendo todo lo rutinario. Siempre el niño debe estar acompañado y también que se ha notado que los padres que no responden a las necesidades de los padres, recordemos que en nuestra sociedad se habla poco de duelo, se mitifica el tema de la muerte, nos da mucho miedo hablar abiertamente de esto entre adultos y pues bueno, con los menores pues también en un afán de los padres y madres de proteger o de sobreproteger, que se les suplan con malos, con estímulos, etcétera. Ok, entonces respecto a esta lámina, lo que comentábamos precisamente es que es fundamental el que se les dé la información a los menores. Esto es como un fundamento de la manera en cómo sí repercute el hecho de que los padres no respondan a esas necesidades o que veamos que a nivel emocional también entre adultos no se validan esas emociones. Si no se validan entre adultos, lamentablemente, pues tampoco se validan con los menores. Y en el caso de los niños pequeños, debe considerarse que dependen por completo de los adultos para entender tanto la información relacionada con la pérdida como la normalidad de las propias acciones. Otro de los aspectos que se deben considerar en niños pequeños es que se requiere disponibilidad sobre lo ocurrido, evitar incrementar el riesgo de que el niño incurra en malas interpretaciones. Priorizar la atención y tratamiento de los adultos responsables de los niños para disminuir dicho riesgo. Y precisamente por el duelo en el que se encuentran, lo que menos hacen los adultos es que prioricen la atención de los menores. Decíamos hace un momento que no es una conducta intencionada, pero aquí lo importante es que empecemos nosotros en este trabajo orientativo hacia las familias, el ponerlo como algo esencial, el que se priorice la atención inmediata hacia la información que se debe manejar en los menores, en los niños. También les quiero comentar que esta información yo se la proporciono en un momento al maestro Pepe para que también quien dé el que tener esta información para poder bien usarla y para poder pues repasarla un poquito más, que de algo le pueda servir, con mucho gusto proporcionar. Y es importante compartir con los hijos de forma adaptada a su edad la situación por la que atraviesa la familia. Aquí, pues bueno, es importante considerar que no todos los niños reciben la información de la misma forma, porque pues en base a sus propias características, a su nivel de madurez, a el tipo de vínculo que tienen más cercano con algunos miembros de la familia,
Pero bueno, los niños, dependiendo de su edad, vamos a ir ampliando nuestro lenguaje para este manejo de la información. Es bien sabido que los niños de 9 a 10 años son los que ya tienen una comprensión un poco más realista, ya comprenden más de la muerte, como es la universalidad, que nos sucede a todos, la irreversibilidad, que quien muere no regresa, la inevitabilidad y algunas otras características más que el niño hasta esa edad, entre 9 o 10 años, ya debe de asumir con clara comprensión. Y es aquí donde ya se puede usar un lenguaje un poquito más abierto con los menores, con los niños de menores de 8, pues bueno, aquí nosotros también tendríamos que ir cuidando más el uso del lenguaje que nosotros usamos para poder explicarles la situación. Comúnmente van a ser menores que van a querer que se les esté repitiendo la información constantemente. Aunque bueno, en general sabemos que niños y niñas hacen muchas preguntas, ¿verdad? Y nosotros los adultos debemos estar disponibles para poder responder a ellas. Todo esto les hace sentir que forman parte de esta dinámica, que no se sentirán aislados. Es importante que incluso antes de la muerte de un ser querido y de forma inevitable, las rutinas cotidianas se alteran durante unos días. Los mayores van y vienen a los hospitales, los adultos, todo esto es percibido por los niños. Los niños son cuidados a veces por personas muy cercanas, pero que no son las habituales. Esa es como la dinámica que comúnmente se observa, el hecho de que atiendan a otras necesidades los adultos, pues los niños se quedan como en una postura de incertidumbre, de querer saber, de que no tienen con quién platicar, porque los cuida alguna otra persona, etcétera, y es donde también pueden empezar a experimentar cierta angustia. En el ambiente de los adultos se respira silencio y preocupación. Y esto es importante considerarlo, sucede en todas las familias que atraviesan por procesos de enfermedad graves, porque tienen internado a un familiar, porque está en etapa de agonía, etcétera. Pero también lo que tenemos que considerar es que esto es muy fácilmente percibido por los niños y niñas. Es decir, ellos necesitan el manejo de la información desde antes del fallecimiento, es decir, las condiciones en las que se encuentra el familiar, sea el abuelo, un tío, sea uno de los progenitores. El manejo de las malas noticias se aplica para enfermedades, procedimientos quirúrgicos o alguna noticia que les hayan dado los médicos y que se deba compartir a la familia. Para esto es muy importante que nosotros consideremos que existen factores determinantes en el duelo infantil. Esto nos ayudará a reconocer que pues los niños lo van a vivir de una forma diferente, que existe una gran cantidad de factores que van a influir en el duelo. Y quienes nos dedicamos a la tanatología infantil, trabajamos desde una evaluación. Evaluamos, detectamos, necesitamos valorar que en cada niño habrá una serie de factores distintos y que todos estos datos al final nos van a poder permitir reconocer cómo está viviendo el niño y la familia ese proceso de duelo, considerando todos estos factores. Muchas veces nos preguntamos por qué a tal niño, ejemplo, en pandemia, que murieron muchos adultos o muchos niños o niñas quedaron en orfanato, tal vez los docentes pudieron observar que los niños que perdieron padres o perdieron un ser querido reaccionaban de diferente manera. Claro, es natural precisamente porque el duelo va a estar rodeado de una gran cantidad de factores. No va a ser igual en todos los niños. En algunos se puede dar un proceso de duelo adaptativo
pero en otros, bueno, pues podemos encontrar algunos indicadores también de complejidad y que también, bueno, va a depender de las propias características del niño. Pero en general, estos factores van a ser nuestra base de trabajo en tanatología infantil, ¿sí? Es muy importante considerar y diferenciar que no van a responder los menores de la misma forma. Este conjunto de factores nos permite poder contextualizar muy bien y de manera muy amplia el proceso de duelo que vive, cómo se dio incluso previo antes del fallecimiento y cómo inicia todo este proceso de duelo. Y bueno, el primero es la edad en el momento de la pérdida. ¿Cuántos años tenía? 4, 6, 8, etc. Tipo de objeto, tipo de pérdida, en realidad, hablando de objeto como relaciones objetales. Es el padre, es la madre, el hermano, la mascota, a quién perdió el niño, ¿sí? ¿Qué vínculo es el que, con el que se trabajará el duelo o la pérdida? Relación particular del niño con el fallecido. Esto se refiere al tipo de relación, al tipo de vínculo, al tipo de apego que el niño estableció con el fallecido. Esto aplica para seres queridos o para figuras significativas. Por ejemplo, un maestro, un vecino que quería mucho, figuras de aprecio, figuras significativas, no solamente para las mascotas, que es comúnmente un vínculo afectivo como ser vivo con el animalito, sino que también lo podemos considerar en duelo para personas que fueron seres queridos o figuras significativas para el menor. Características del suceso. Si esa pérdida que vivió el niño fue una pérdida repentina, fue violenta, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron estas características del suceso? Yo aquí le agregaría también qué cercanía tuvo el menor con este suceso, considerando que pues muchos niños lamentablemente son testigos de ver cómo mueren sus padres, sus madres o cualquier otra persona, es decir, pueden presenciar la muerte. Y bueno, en otros casos a lo mejor más extremos nos hemos encontrado con menores que también lamentablemente pueden ser testigos de el feminicidio de la madre, etcétera, o cualquier otro acto violento. Otro factor, la sensibilidad y ayuda de los miembros supervivientes de la familia ante sus sentimientos y necesidades emocionales. Y esto me parece muy, muy interesante porque efectivamente es un factor que aunque muchos libros no lo mencionan, sí es importante considerarlo no solo como red de apoyo en el menor, sino la actitud que la familia tiene ante este proceso de pérdida, la actitud ante los menores, que es que esperamos que sea una actitud de sensibilidad, de empatía, de ayuda, de compasión, de apoyo inmediato de todos los miembros de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, en nuestra sociedad es muy importante que sigamos trabajando la psicoeducación en duelo, que lleguemos a más adultos y adultas que se permitan aprender más sobre estos temas, porque sabemos que nos atañe a todos. A lo mejor de aquí habrán personas que tal vez no se dediquen o no se han dedicado aún al trabajo infantil. Sin embargo, sabemos que estos son temas psicoeducativos que nos interesan a todos y todas aprender porque, pues como parte natural de la vida, todos en algún momento nos podemos enfrentar a esto, a poder manejarlo dentro del sistema familiar cuando perdemos a un ser querido
y qué tan importante es que podamos ayudar y orientar a los menores a que la noticia sea recibida de la mejor manera. Y bueno, tenemos otros factores, las experiencias anteriores, cuáles han sido las pérdidas previas y también cómo se manejaron. Eso también es algo que tendríamos que considerar, por ello es que lo manejamos como una base importante para nuestro trabajo en tanatología infantil. Conocer la herencia familiar, las enseñanzas religiosas, culturales, cuáles son estas formas de pensamiento, cuál es la filosofía de la familia, se habla de la muerte, qué se dice de estos temas, qué se enseña, tienen en común preceptos religiosos, valores religiosos, etcétera. Y bueno, esto pues también tiene que ver con cómo lo manejan con el menor. El menor tiende a hacer oraciones, reza, acude a algún centro religioso, iglesia, templo, etcétera. Todo esto es importante también que se pueda considerar como un factor. Actitud aprendida mediante la reacción de sus padres, otros adultos y compañeros ante la muerte de otros, que bueno, se conoce como aprendizaje vicario, lo que el niño o niña aprende de cómo reaccionan sus padres, un poco como este modelamiento, que aprenden o que han ido aprendiendo de la actitud que asumen los adultos más cercanos a él en cuanto a este manejo. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Cuál es esa actitud que van aprendiendo los menores de los adultos? Ejemplo, tenemos adultos que comúnmente se quejan de la vida, o en esta etapa de duelo que atraviesan los adultos en la negación, pueden tener diferentes actitudes como quejas constantes, autorreproches, victimismo, etcétera. Todo eso sabemos que los niños lo perciben, lo reciben y lo aprenden de manera inmediata. Sí, entonces sí es muy importante que nosotros consideremos siempre que la actitud que los adultos asumen, las palabras que dicen, las frases narrativas que usan, va a ser pues, gran impacto para la respuesta que también van a tener los menores. Y bueno, otro factor es por quién es presentada la emoción, es decir, cómo se entera de la mala noticia. Es uno de los puntos del cual estamos acá explorando un poco más, o es lo que nos atañe en este tema. ¿Por qué? Porque es un factor esencial el manejo de la información, cuándo se da, cómo se da, por quién se da, en qué momento, de qué forma se entera el niño, la niña de la mala noticia. Entonces, es aquí los factores influyen o que son determinantes en el proceso de duelo. Todo tanatólogo o tanatóloga que considere todos estos elementos, todos estos factores, va a poder tener una visión muchísimo más completa, más amplia y puede considerar algunos otros factores, por supuesto, dependiendo de la pérdida en sí misma, o incluso tener los antecedentes de si la evolución de la enfermedad fue traumática, etcétera. Agregar algunos otros factores, ampliar las redes de apoyo, como por ejemplo de los docentes, etcétera. Todos estos elementos nos van a ayudar a poder tener una visión mucho más completa, una evaluación mucho más clara de pues este primer paso para poder empezar a abordar objetivos de trabajo con los menores, ¿sí? Y si esto no se hizo de la manera más adaptada, de la manera más esperada, pues bueno, uno de nuestros objetivos será el que se vayan reparando todas estas áreas, que se vaya encauzando de manera positiva con la familia, para que
en la familia no se siga la misma dinámica del rol, del manejo de la información y empecemos a considerar la importancia de la comunicación, que es lo esencial. La comunicación con la familia, la manera en cómo vamos a ir enseñando, vamos a ir orientando a los adultos para validar estas emociones, que es uno de los objetivos principales que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Y entonces empezamos a valorar qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien, sin juzgar, por supuesto, a la familia, sino dando los elementos y las herramientas adecuadas para que pues se pueda eh, que vamos teniendo una familia un poco más psicoeducada en el proceso de duelo. Y bueno, los niños se hacen preguntas diversas y que debemos saber responder. 3 preguntas que se pueden hacer los niños. ¿La causé yo? ¿La muerte? ¿La enfermedad o la muerte? ¿Fue a mí, a papá, mamá o algún otro familiar? ¿Quién cuidará de mí? Esto sucede en los niños pequeños, también lo puede dar de niños que ya están en adolescencia, también podemos escuchar que manifiestan su angustia con este tipo de preguntas. Y bueno, por supuesto que lo ideal es que podamos dar respuesta de manera inmediata. Nos dice Montoya, cualquier tipo de intervención o ayuda por parte de un adulto debe tratar con estas preguntas y explicar al menor todo lo referente a la enfermedad para que el niño aquí pueda establecer diferencias pertinentes entre él y el fallecido y entre la causa real de muerte y la fantaseada, ¿sí? Porque si no respondemos a estas preguntas, el niño puede creer por largo tiempo que pudo haber sido el causante de la muerte. Es muy común que los niños se sientan culpables por la enfermedad o también algo que no hicieron, por algo que no dijeron, por algo que quisieron hacer y no les dio, etcétera, o simple y sencillamente porque se portaban mal o porque no apoyaban lo suficiente, etcétera. Pueden ser, pues muchas cosas las que los niños expresen. En tanatología, nosotros siempre trabajamos tanto con adultos como con menores a partir de la percepción que tienen de su dolor. Por ello es muy importante esta escucha atenta, estas estrategias que usamos en tanatología infantil para poder ser guía y acompañante en un proceso de duelo, donde sabemos que no hay discursos perfectos. El acompañamiento tanatológico de lo que se trata es de ser empático ante estas necesidades emocionales que la persona tiene, comprender el proceso de dolor y este proceso de duelo que están atravesando, no juzgar estas conductas o estas manifestaciones emocionales, entender cada una de estas manifestaciones, tanto físicas, psicológicas, cognitivas, conductuales, y saber ser un verdadero acompañante. También en la tanatología, nosotros trabajamos por medio de principios que rigen ese perfil de tanatología, porque trabajar con el dolor y el sufrimiento humano, sea de adultos o sea de niños, pues sabemos que es una de las cosas más sensibles y delicadas, y nuestra gran labor siempre será atender a estas necesidades emocionales desde lo que para ellos es el dolor. No hay dolor pequeño, no se minimiza ningún dolor, todos los duelos son importantes que atender y se trabaja desde este respeto absoluto, desde esta prudencia en las intervenciones para poder ayudar al doliente.
Y nos vemos que aunque hubo proceso de enfermedad, el niño pudo haber estado inmerso en toda esta angustia de la enfermedad, el proceso de agonía, etcétera. Pues bueno, sabemos que tras la muerte viene el funeral, las despedidas. Y todo esto sigue modificando de forma sustancial lo cotidiano. Intentar mantenerles al margen de todo ello es inevitable. No podemos evitar mantenerles al margen. Por el contrario, hablar con ellos, explicarle la difícil situación en su justa medida, aliviará nuestros sentimientos de culpa. Y lo más importante, contribuirá a que ellos se sientan menos confusos y más preparados para elaborar su duelo. Una de las dificultades en los adultos es que, o bueno, de lo que más he escuchado, que no pueden hablar con los niños porque no se contienen o que seguramente pues van a llorar ante las reacciones del niño o ante lo que vean que el niño pueda también manifestar. Es decir, los adultos comúnmente dicen, no, yo no puedo, no podría, no sabría qué hacer, ¿sí? Sin embargo, uno de los mitos que nosotros tenemos que erradicar es precisamente el que los adultos sepan que es válido que te vean llorar, es válido que los niños y niñas vean que nosotros expresamos nuestras lágrimas y que nos ponemos muy tristes ante un dolor muy intenso o ante la muerte de un ser querido. Pero primero, pues, validar nuestras propias emociones y que podamos reconocer que está bien expresar estas emociones con el menor, ¿sí? Sin embargo, es algo que no comúnmente se hace. ¿Por qué? Porque a veces, pues, pensamos que todo esto de llorar frente a los niños y niñas es una actitud derrotista o es una actitud débil o de poca fortaleza. Y es muy importante que todos consideremos que este vale y de hecho es más sano que ante un dolor familiar, ante un dolor en común, como es un duelo familiar, es natural que en algún momento, en muchos momentos, los niños y niñas también vean que los adultos atraviesan un proceso difícil. El punto clave aquí es que siempre le tenemos que transmitir a los menores, incluso después de que los niños nos pueden hasta limpiar las lágrimas, que yo como adulto quiero salir adelante, que quiero hacer las cosas bien, que si es necesario vamos a buscar ayuda, ¿sí? Es decir, una palabra de alivio, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza después que mi hijo o hija de cualquier edad me ve llorar. Y por supuesto que los mensajes son altamente positivos. ¿Por qué? Porque entonces no estamos apostando a reprimir las emociones, sino estamos validando que papá y mamá también lloran, también se duelen, también sufren, pero que además otra de las cosas que debemos transmitirles es que es temporal, que será temporal, tanto para ellos como adultos como para los niños, ¿sí? Pero estos son miedos muy profundos. Toda la vida, sí, sí. Generación con generación nos ha costado avanzar en estos temas. Y entonces tenemos niños que al final sienten toda esa gama de emociones está ahí, eso es algo inevitable, pero es muy diferente niños o adolescentes en cierre, que prevalece en la familia es que quien llora es débil. Y como todos en la familia son fuertes, pues todos deben actuar como si no pasara nada, ¿sí? Entonces hay una gran enseñanza a partir de que nosotros expresamos las emociones y hablamos cuando algo así ocurre. Incluso está comprobado
que tenemos ni a la par de esto, al confrontar el dolor, al sentir que ayudan a sus padres en el consuelo, son ellos los que mejor le conocen, los más preparados para acoger al niño en su dolor y darle soporte emocional. Cuando quien fallece es papá o mamá, esto puede resultar bastante difícil, que el otro progenitor, que por supuesto está devastado ante la pérdida y ante las necesidades, por ejemplo, de ir al lugar donde ocurrió el accidente o al médico, etcétera, muchas veces pues esto no resulta tan ideal el que sea mamá o papá que den la noticia. Sin embargo, el niño o niña siempre tendrá a alguien muy cercano. Lo recomendable es que pueda ser una persona que tenga un vínculo seguro con el niño, que tenga un vínculo afectivo profundo y que, pues bueno, sea una relación basada en la confianza, en la seguridad, en la comunicación. Entonces, lo más conveniente es que sea una persona significativa para el menor quien pueda dar instancias dadas. Si lo está, que bueno, ella pudiera ser en el momento en que pueda ser preciso, pero sí es fundamental esta zona de máxima confianza para el menor. Muchas personas pueden no sentirse preparadas para esta noticia, más cuando son casos especiales, cuando pueden ser muertes traumáticas o inesperadas. En estas situaciones, los familiares a veces pueden estar acompañados por psicólogos especializados o tanatólogos, pero sin olvidar que son ellos, las personas importantes para el niño, las más apropiadas para acoger su dolor y ofrecerles consuelo. ¿Sí? El abordar esta noticia de muertes traumáticas o inesperadas también es un tema que pues, se tiene que tocar con muchas pinzas porque habría que considerar las condiciones o el manejo de la información ya dada dentro de la familia. Decíamos hace un momento que muchas veces hay infantes que presenciaron el hecho traumático violento. Cuando no es así y son niños muy pequeños, no es necesaria darles información que tenga como que elementos muy trágicos o detalles que no son necesarios para la edad del niño o que incluso el menor no comprendía. Lo que sí podemos omitir es el tipo de información que se le da o los detalles cuando son aspectos que pues como que no son relevantes o que no son necesarios transmitir en el menor. ¿Por qué? Porque pues sabemos muchos elementos o muchos indicios de muertes traumáticas, pues son verdaderamente perturbadores, tanto para adultos y más lo sería para los menores. Cuando los menores por alguna circunstancia ya se enteraron, vieron, presenciaron o escucharon. Y bueno, comentábamos que a veces sí manejamos estas verdades a medias. Elaborar hipótesis fantasiosas puede generar a los menores. Al no tener una idea clara de lo que pasa, los niños y niñas tienden a desarrollar sospechas, temores infundados e incluso desconfianza ante la falta de sinceridad de sus padres. Y al hablar con la verdad, pues bueno, estaríamos evitando todas estas reacciones, estas ideas, todos estos pensamientos. Qué importante es que ellos, pues no elaboren como estas ideas fantasiosas, pueden estar inventando cosas, el discurso lo manejan de otra manera, pero porque no se les ha dicho con claridad. Es importante siempre esta forma de comunicación y conexión con los menores. Al mirarlo a los ojos, a los niños y niñas
siempre mirarlo a los ojos va a poder hacer esta conexión con los adultos y es lo que va a ayudar a que este manejo de la información ellos lo puedan recibir con más claridad. Y no se queden con estas verdades a medias, lo que escuchan en el rumor de los vecinos, de los primos, incluso de las redes sociales, lo que a veces ya hasta buscan información por ahí, ¿no? En las redes, los más grandecitos sobre todo, entonces sí pueden encontrar información que pueda ser perjudicial. Nada como mirar a los hijos e hijas o a los menores de frente para poder decirles la verdad. Hace un momento decíamos que son los padres o una figura significativa, la que tenga un vínculo muy estrecho y muy seguro de alta confianza, quien debe ser la persona más adecuada para el manejo de la información. Sin embargo, pues también muchas veces esta persona se puede resistir por cualquier situación que expone, ¿no? O porque simplemente no se siente preparado para hablar con el niño sobre eso. Sí, entonces eso es también algo que observamos, que quien pudo haber sido la persona más idónea no se siente preparado, capacitada para el manejo de la información. En estos casos tampoco es necesario forzar a la persona, ¿sí? Siempre vamos a tratar de buscar a alguien que pueda ser quien pueda hacer este manejo de la información o apoyarse de un profesional para que lo pueda guiar o apoyar ante este mismo manejo. ¿Cuál es el momento más adecuado? Es recomendable no demorarlo más de lo imprescindible. El desconocimiento, la incertidumbre, los cambios de rutina y la confusión del niño pueden ser aún más perjudiciales que conocer lo que ha ocurrido. Y bueno, hay niños que se quedan por muchos días o incluso por semanas sin saber la verdad de lo acontecido. En ocasiones, cuando pensemos en cómo informar de un fallecimiento a un menor, pues también algo que sucede es que sentimos miedo, decíamos hace un momento, a la reacción emocional que el niño puede tener, sobre todo porque no sabríamos qué hacer después de que el niño pues presente estas manifestaciones emocionales. Tristemente, no podremos evitar que la noticia sea dolorosa para el niño, pero podemos estar a su lado para consolarle y compartir su dolor. Sí, el dolor no se desaparece, por supuesto, ¿verdad? No vamos a evitar que esta noticia sea muy dura o muy dolorosa para el niño. Lo que sí es importante considerar es que es un dolor compartido, que va a haber una gama de emociones diversas a partir de lo ocurrido, pero que van a estar juntos para poder afrontar este proceso de dolor. De hecho, también es muy importante considerar que niños y niñas ya también pueden aprender a reconocer el duelo como un proceso, es decir, empezar a darle nombre a esas etapas que van a vivir, que van a atravesar, y eso también puede ayudar a que sepan que no es algo que les aparecerá de la noche a la mañana, no hay una varita mágica para poder quitar el dolor, sino que será un proceso que van a vivir en familia y que los miembros de la familia que lo requieran van a requerir o van a buscar la ayuda profesional. Pues bueno, no va a ser posible evitarle el sufrimiento. La muerte de un ser querido inevitablemente le causará ese dolor. Es importante centrarnos en cómo validar este dolor, ya que se trata de una reacción natural y en acompañarle en el mismo proceso, preparando al niño para la mala noticia. Y esta estrategia, pues bueno, es buena usarla, la utilizan muchos padres para ajustar las expectativas de los hijos. Es una acción muy útil también para evitar que el impacto emocional sea mayor. Sin embargo, en muchas familias
se les niega esta información o se invierte esta información. Se les dice que todo está marchando muy bien, que todo va a salir perfecto y que el abuelito está bien o va curándose, ¿no? Con las medicinas que les da el doctor. Entonces, esto no ayuda, por supuesto. Siempre es muy importante el que podamos apegarnos a la verdad, sobre todo si sabemos las condiciones reales. Otros sí, decíamos, no se atreven a adelantar ninguna información, como regresamos al mismo punto, ¿no? El miedo a las reacciones de los pequeños, ¿sí? O que realmente no los consideramos como, pues, personitas que tengan que estarse informando sobre estas malas noticias. Como que no es importante y que ellos anden en su mundo y que estén jugando y que sigan en lo suyo, en la escuela, y que no les demos preocupaciones. Pero la realidad es que sí es fundamental que puedan estar informados. Eso ayuda al trabajo y al manejo de la angustia en los menores. Además, también nos ayudaría a ser más conscientes de estas necesidades familiares y de la unión en crisis o en situaciones difíciles. Tenemos dos niños de diferentes familias a punto de perder a su abuelo. El primero desconoce la gravedad de la enfermedad y está convencido de que en los próximos días el segundo, que por ahora, va a estar en el hospital recibiendo cuidados. Dos posturas diferentes. Imaginemos que el abuelo fallece. ¿Quién está más preparado para encajar su pérdida? ¿Quién sufrirá un mayor impacto emocional? Cada niño es diferente y la reacción que tengan a sus hijos. Preparar a los hijos para un fallecimiento cercano en la familia implica darles también la oportunidad de que comiencen a elaborar estas tareas de duelo de forma anticipada. O al menos que se vayan planteando también los niños y niñas algunas preguntas. Si decidimos adelantar alguna información, ¿qué puedes hacer si tu hijo te pregunta si el abuelito se va a morir? Y aquí es muy importante, pues bueno, el atender a estas preguntas, porque pues esto es muy común. Esto es muy común que los niños lo pregunten. Sin embargo, si nuestras respuestas son evasivas o ignoramos o evadimos, los niños comúnmente se reprimen y dejan de preguntar. Pero el tema de la muerte, si nosotros atendemos o platicamos sobre esto, este tipo de información siempre es de mucha curiosidad para los menores, ¿sí? Y bueno, si nos preguntan, en estos casos, lo importante aquí es ser sincero, decirle que es probable que muera el abuelo, que no se sabe a ciencia cierta, y resumir de forma adecuada a su edad la información disponible, acompañando el mensaje con las emociones que nos genera. Sí, ahí se puede dar un abrazo, acariciar, etcétera, ¿no? Cualquier reacción emocional que se genere de esta información. No lo sé, pero estoy un poco preocupado. Es probable y todos nos sentimos bastante tristes. Puede ser como este manejo de respuestas que podemos tener. Y bueno, aquí estaríamos dándole también al niño un modelo de cómo comunicar sus preocupaciones. Qué interesante, ¿no? El hecho de saber que cuando respondemos de manera más ajustada, más apropiada, también estamos enseñando al menor que él también puede comunicar sus preocupaciones o sus emociones. Y bueno, tenemos aquí 8 pasos, algunas cosas ya se han mencionado, sin embargo, aquí les queda a ustedes como una guía
el de cómo dar una mala noticia en 8 pasos y algunos aspectos que se deben considerar para que esto sea dado de manera apropiada, de manera ajustada y podamos ayudar al menor, al niño, ante esta mala noticia. Como primer punto, elegimos el momento, un momento en el que pues no se esté alterado, ¿verdad? Para no asustar al niño, el momento en que el adulto considere apropiado, obviamente que no deje pasar mucho tiempo. Si no se siente con fuerza suficiente, puede hacerlo en compañía de otra persona cercana. Al fin y al cabo, se trata de compartir, de acoger y de consolar. Como punto 3, busca dentro de lo posible un lugar íntimo, tranquilo, un espacio donde la familia pueda tener cierta intimidad. A veces cuando se va a buscar a los niños a la escuela, se puede dar la noticia fuera de la escuela. Sin embargo, si es dentro del hogar, es mucho mejor. A veces sí hay condiciones en las que no se puede esperar tanto o que las reacciones emocionales de la persona que fue por el niño a la escuela pues son innotables, o que el niño pregunte del familiar enfermo, por ejemplo. Y a lo mejor sí habrán casos donde no se puede esperar y se puede dar la noticia antes de llegar a casa. Eh, el, Atendiendo a esta sugerencia, pues bueno, pudiéramos considerar que la casa, la sala, el lugar donde vive el niño pudiera ser el más seguro o el más adecuado. Sin embargo, pues bueno, el pasar a un parque, el detenerse un rato, también puede ser algo viable, eh, porque, pues bueno, si consideramos el lugar, muchas veces no siempre vamos a poder tener como muy cerca la casa, va a depender de las circunstancias, pero aquí lo importante es que sea un lugar tranquilo, un lugar íntimo, quiere decir sin interrupciones, donde no haya ruido, música, sino que también dé la pauta para que el niño pueda expresar lo que siente ante este momento, ante esta mala noticia. Entonces, la intimidad y la tranquilidad aquí es lo más importante. Es posible que tras la noticia el niño necesite llorar, ser abrazado o hacer preguntas. Aquí también es muy importante que calculemos el tiempo que debemos tener para atenderle y consolar, ¿sí? Que es lo que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Qué hago después de que el niño llore o haga preguntas? ¿Sí? Aquí atendemos y consolamos al menor en un tiempo que nosotros consideremos prudente. Como punto número 5, es importante que al dar la mala noticia usemos un tono de voz suave, hablar despacio. Sabemos que nos duele tanto y que también podemos precipitarnos al discurso, pero el niño tiene que tener tiempo suficiente para poder entenderlo y procesarlo. Como punto 6, decirlo de forma breve y sencilla, aunque aquí se sugiere muchas veces hacer una pequeña introducción emocional, como por ejemplo decir tenemos algo muy importante para hablar contigo, ha ocurrido algo muy difícil para la familia, etcétera. Cualquier introducción que nos parezca apropiada para pasar directamente al grano y que sea de forma directa, sencilla y sin rodeos. Ejemplo, el abuelito ha muerto. Transmitirle seguridad, estar ahí, transmitir esta seguridad, sobre todo de manera también verbal, decirle que van a estar todos juntos y que el niño también lo sienta, que se atiendan también a sus necesidades, le va a dar al niño mucha seguridad. Y bueno, ya se dijo la noticia, ya se habló con todas sus letras de manera clara, de manera sencilla, de manera directa. Podemos dejar unos minutos para su expresión. Podemos aquí
atender a sus preguntas o esperar qué preguntas va a hacer, a su desahogo. Validamos sus respuestas emocionales. Podemos decir, entiendo que te sientas así, yo también me siento triste, todos pasaremos unos días malos o días difíciles, pero también le podemos transmitir que va a ser más saludable conforme vaya pasando el tiempo o a largo plazo, ¿sí? Con estos 8 pasitos nosotros podemos transmitir este mensaje de la mala noticia de una manera prudente, de una manera empática, de una forma que valide esas emociones del niño, que también sepamos que no podemos quedarnos estáticos o, o saber que ya dije la noticia y vámonos, ¿no? También tenemos que dar ese tiempo, estos minutos para el desahogo del niño, para esperar qué puede preguntar al respecto y atender en este momento a estas necesidades. Y ahí también podemos tener el apoyo o la contención de cualquier otro miembro de la familia que también se pueda acercar. Sí, entonces son unos pasos que pareciera que no son tan difíciles, sin embargo, la realidad es que a muchos adultos nos cuesta muchísimo trabajo el afrontar esta realidad, considerando que es válido, ya que nos encontramos con un duelo que conmociona, que nos causa un shock, que nos está causando un impacto emocional muy profundo, y darnos a la tarea como adultos de transmitir esta noticia al niño y creer que vamos a ser como los generadores o los iniciadores de este duelo en los niños, pues nos limita y a veces nos reprime a poder abordarlo y a poder ayudar. Pero la realidad es que no es así. El dar esta mala noticia no está causando que seamos nosotros los iniciadores, ¿no? Sí, los causantes de este dolor. Este es un dolor que, pues, que se da como parte de este proceso de duelo familiar. Entonces, una de nuestras tareas importantes es que podamos manejar esta información con las familias. Hoy en día mucha gente ya se está interesando en saber, en preguntar, en pedir esta orientación de cómo hablo con mi hijo, con mi hija sobre esta información, sobre esta enfermedad, sobre este padecimiento, sobre el diagnóstico, etcétera. Pero si consideramos estos 8 pasos, las cosas se pueden dar de la mejor manera. Esto también aplica, obviamente, adaptando el manejo de la información. Esto también aplica para la noticia que muchas veces se debe dar a los niños cuando tienen una enfermedad crónica, una enfermedad difícil, una enfermedad terminal. También es muy importante que se sepa el manejo de la información. Algunos padres también usan como esta conspiración del silencio para no decir, para no causarle como lo que ellos llaman depresión al hijo o a la hija que está en un proceso de enfermedad. Pero, pues bueno, por derecho sabemos que el niño o la niña debe saber la enfermedad sobre lo que le ocurre y pues bueno, nuestra labor en tanatología es también estar ahí para poder atender las necesidades de esos padres, madres o familiares que pues están afrontando una enfermedad, por ejemplo, de su hijo o hija, ¿sí? Y entonces se adapta este manejo de la información también siguiendo este breve protocolo también para chicos o chicas que se enteran de diagnósticos o enfermedades que atraviesan. Ok, y bueno, aquí hay algunos aspectos que también
sería importante considerar porque los debemos evitar, ya que pueden llegar a ser contraproducentes o dificultar la comprensión del hecho. Sí, para el manejo de esta información es importante que pensemos bien, en primer lugar, el término que vas a usar para referirte al fallecimiento. Muchos autores sugieren que se maneje la palabra muerte como tal, ha muerto, acaba de morir, etc. Considera que debería ser concreto y específico cuando más pequeño sea tu hijo, es decir, bajarnos como a este nivel de comprensión del lenguaje con los menores más pequeños y dar información un poquito más específica, ya que los niños pequeños son muy literales. Si les decimos que el abuelito se ha ido, quizá no comprendan dónde ha ido ni el motivo. Lo mismo sucede con expresiones del tipo ya no está con nosotros o ha sucedido lo peor. ¿Sí? Entonces, si utilizamos expresiones más claras acerca de la pérdida o acerca del fallecimiento, pues vamos a ayudar a los niños a que no lo comprendan así solo muy literal. Los niños mayores y adolescentes pueden comprenderlo, más si ellos tienen una información previa de la situación, que sería lo ideal, pero un niño pequeño no. La expresión del abuelito se ha muerto puede ser un punto de partida para niños de cualquier edad. Entonces es muy importante el que no tengamos miedo de utilizar la palabra ha muerto o se ha muerto, aunque bueno, se puede hacer de forma tierna. La realidad es que a menos de que sea una muerte repentina, una muerte inesperada o súbita, la mayoría de los niños ya va a tener un antecedente de la evolución o el proceso de enfermedad. Cuando es una muerte repentina o violenta, es muy posible que la familia esté en un shock, a lo mejor un poco mucho más intenso ante algo inesperado como un infarto, etcétera. Sin embargo, pues bueno, es muy importante también que aquí les hablemos a los niños de estas dos formas en que la gente fallece, muchas veces por procesos de enfermedad que atraviesan de un tiempo largo, pero muchas veces puede ser repentina, puede ser que algún órgano deja de funcionar, puede ser un accidente, etcétera, y esto también se les explica a los menores. Y bueno, no es aconsejable asociar la muerte con detalles físicos. Por ejemplo, decirle a un niño que nuestro familiar se le ha parado el corazón, dejó de respirar, se quedó dormido. Puede despertar en él este tipo de palabras, miedos innecesarios. Entonces puede ser más recomendable que asociemos la muerte a una causa general del tipo estaba muy enfermo. Lo fundamental que debe comprender es que simplemente el cuerpo ha dejado de funcionar, que la causa de muerte es el cese de las funciones vitales. No es necesario al principio dar detalles más concretos. Con este manejo de la información que se haga puede ser muy útil. Va a seguir teniendo preguntas, podemos ir explicando un poquito más algunos términos o todo en base a las necesidades que el niño tenga o al tipo de información. Por ejemplo, si fue un problema del corazón, pues bueno, aquí pudieran querer saber muchas cosas más de cómo funciona el corazón, etcétera. Pero bueno, ya eso se dará en conversaciones posteriores con el menor. Y bueno, como última parte, en el abordaje en la escuela, los adultos, o bueno, la orientación que también nosotros podemos dar es que es importante comunicarlo en el colegio o en el instituto donde está el menor, para que así pues también estén atentos a su comportamiento, puedan observar cómo está el menor y también esto puede ayudar a que los maestros tengan la información clara, sobre todo que los
padres también informen cómo ha respondido el menor en los últimos días, cómo recibió la noticia y cuál fue su actitud sobre ir o no ir a la escuela o los días en que se dieron pausa, etcétera. Todas esas reacciones es muy importante que las podamos comunicar a los maestros para que también ellos comprendan que porque a lo mejor el niño en ocasiones pues puede estar poco atento o momentos en que llore o se ponga un poco triste o que platique mucho sobre la pérdida o sobre cómo se vivió en casa, ¿sí? Hay niños que pueden hablar mucho, hay niños que no hablan y se quedan un poquito más callados, pero todo esto es muy importante que lo aprecien, lo observen los maestros y maestras. Y en algunas circunstancias especiales, como la muerte de un progenitor o un hermano o hermana, la situación del infante deberá ser tenida en cuenta por el grupo de profesores y también por los compañeros. A mayor vínculo afectivo perdido, pues bueno, más en consideración lo deben de tener en el núcleo escolar, ¿sí? Porque, bueno, entendemos que el niño tiene muchos maestros diversos y que esto también es válido. Si tiene también clases extracurriculares, también es muy importante que se pueda comunicar dentro de la escuela y con los compañeros. El centro educativo puede resultar una importante fuente de apoyo y ayuda en estos momentos difíciles, siempre y cuando se maneje la información de manera adecuada y que mamá, papá o familiares o figuras significativas puedan estar muy en contacto con los maestros. ¿Sí? Esto es esencial. No podemos dejar esta parte vacía. Recordemos que la escuela es el segundo hogar de los niños y niñas y bueno, pues tiene un valor esencial y sí es muy importante que también aquí pues se pueda hacer un manejo de la comunicación adecuada y que se haga la respectiva retroalimentación con los padres o familiares en cuanto a este duelo. Si el niño también ya recibe un apoyo psicológico, tanatológico, es muy importante que esta información pues esté de la mano con los maestros o maestras. Y bueno, después de la noticia, ya esta es una última parte, pues bueno, vamos a considerar de que no está claro el tiempo que dure el duelo, pero va a depender mucho de la persona y de las circunstancias o va a depender mucho de los factores que hablábamos en un inicio. Puede ser un año, puede ser más, aunque este dato es solo orientativo. Si es una condición de muerte violenta relacionada con accidentes, homicidios, suicidios, etcétera, pues bueno, nos vamos a encontrar que pues se va a requerir de un trabajo un poco más arduo, ¿verdad? Considerando muchos más elementos. Depende de las tareas de que cada persona vaya haciendo y de su esfuerzo por acomodarse a la nueva situación, pero también aquí sin duda va a depender de la dinámica familiar, de todo este manejo del duelo dentro del sistema familiar. ¿Sí? Recordemos que un duelo, una pérdida, trae muchos duelos concurrentes. Hay muchos duelos más o duelos secundarios a la pérdida principal. Ejemplo, el cambio de roles. Una mamá que antes tenía un tiempo de estar con los menores, un tiempo más completo y que ante la pérdida del esposo, por ejemplo, tenga que salir todo el día y para ella es como esta dinámica de cambio de roles, pero para los niños también puede ser otra pérdida implícita, la ausencia de la madre por motivos de trabajo. Y muchos otros
cambios que se pueden dar dentro del sistema familiar a partir de la pérdida principal o la pérdida detonante. ¿Sí? Esos aspectos también es muy importante que nosotros los consideremos, cómo influyen estos duelos y los demás duelos concurrentes en los menores. Y bueno, y después de la noticia, algunos niños necesitarán conversar sobre lo que ha sucedido. Muchos tienen la necesidad de comprender lo que ha pasado y cómo ha pasado. A veces necesitan, una vez superado el primer impacto o esta noticia, recomponer la información y encontrar explicaciones. Y aquí es recomendable, o lo que nosotros podemos recomendar a las familias, es hablar con el niño desde la sinceridad, contándoles siempre la verdad de manera ajustada a su edad. No hay nada mejor que escuchar a los hijos. Esta escucha atenta a las necesidades que el niño tiene y no minimizar las preguntas que el niño haga. Que cuente, que diga y pregunte. Y bueno, para ello hay una serie de sugerencias, recursos que podemos nosotros también sugerir a la familia, como cuentos infantiles, videocuentos, etcétera, que pueda ayudar a esto que sucede después de la mala noticia, este manejo de información que los niños van a hacer muchas preguntas y que es importante el seguir dándoles respuestas. Muchos niños aprenden pues por este mecanismo de repetición, aunque nosotros ya sabemos que tienen la información, los niños necesitan el estar recuperando esta información y que se les esté repitiendo, también como una forma de mitigar esta ansiedad que les ocasiona. Esto, aunque puede ser doloroso para los adultos, es muy recomendable para los pequeños que podrán sobrellevar un proceso de duelo normalizado. ¿Sí? A los adultos nos va a resultar un poquito incómodo hablar, pero para ellos es bastante bueno. Nosotros lo que necesitamos es adaptabilidad también para poder ir abriéndonos más a estos temas relacionados con la muerte. No se recomienda evitar responder a sus preguntas o darle evasivas. Siempre va a ser mejor la honestidad, o si no lo sabemos, podemos decir simplemente no lo sé, investigamos y lo vamos a platicar un poquito más adelante. O tal vez reviso algunos documentos de lo que el médico dijo y lo platicamos, pero siempre que nos vean con toda honestidad, responder siempre de forma adecuada a su edad. Seamos pacientes. Ellos van a querer estas explicaciones varias veces. Actuar como un modelo de expresión emocional, compartir los sentimientos acerca de la pérdida y también pedir al niño que lo haga. Validamos los momentos que forman parte de la intimidad familiar y bueno, hablar de ello puede ser muy saludable para el niño y también para el adulto. Poner palabras al dolor les ayudará a comprender lo que ocurre y avanzar en este proceso con mucha naturalidad. Y bueno, aquí también es importante considerar que pues no debemos decir no llores, tienes que ser fuerte, eres muy valiente. Es mejor validar, decir es normal que estés triste, puedes llorar si lo necesitas, o te noto enfadado, te comprendo. ¿Sí? Esto es básico, pero pues para las familias puede resultar muy difícil de llevar a la práctica. Es importante que los padres y educadores tengamos claro que para un desarrollo integral sano, es conveniente que los niños aprendan no solo a ganar, sino también a perder, que asuman que no solo el amor y el crecimiento forman parte de la vida, sino también
el sufrimiento y el dolor. ¿Sí? Como una forma de concluir este manejo de información, esta charla, a la cual muy atentamente ustedes pues han accedido, agradeciendo, ¿verdad? Y sobre todo, pues con una disculpa por los errores aquí técnicos, con las dificultades, pero pues bueno, esto pues nos permite a nosotros el poder validar que el duelo infantil, si no lo damos, si no atendemos a las necesidades, puede tener una gran repercusión negativa en el proceso. Y con este manejo de los mismos como adultos, o sea, ya desde el momento en que el adulto va abordando estos temas, ya se ayuda a sí mismo, pues se abre a hablar sobre los y a trabajar su propia angustia de muerte. Y ayudamos, por supuesto, a los menores a que puedan vivir un duelo mucho más adaptativo desde la mala noticia, desde el impacto o desde la primera fase. Y bueno, y aquí como última parte tenemos algunas sugerencias que aquí se les van a quedar a ustedes. Me estoy moviendo un poquito del lugar para poder mostrarles. Y que también ojalá pueda ser de mucha utilidad. Son muchos recursos, muchas guías. Algunas están en YouTube como videocuentos. Algunos, pues bueno, están a la mano o son muy actualizados como recursos de apoyo para la terapia en duelo infantil. Y bueno, pues que esto también pueden ser sugerencias que demos a mamá y a papá, a los familiares. Y bueno, hay una gran cantidad de libros, de documentales, de videocuentos que sin duda pues nos ayudarán a poder hacer este trabajo o ayudar a nuestros niños y niñas desde nuestros hogares para que podamos atender a estas respuestas y a estas necesidades emocionales. Son 2 citas aquí de sugerencias. Hay algunos más. Las personas que ya han estado en nuestros programas de estudio de diplomado han conocido algunos otros recursos, como por ejemplo el Pato y la Muerte, que es uno de los mejores materiales. También existen, no está aquí en la lista, pero pues bueno, hay una gran cantidad de material y recurso que pueden ser de muchísima ayuda para trabajar estos cuentos y poder ayudar a los niños. Recordemos que es esencial y es importante el que desmitifiquemos primero como adultos y que podamos nosotros ayudar a nuestros niños desde casa, si somos docentes, a nuestros estudiantes y bueno, por supuesto que ya en un nivel mucho más profesional en el trabajo terapéutico, considerar todos estos elementos de cómo dar las malas noticias a los niñas y niños ante la muerte de un ser querido. Y bueno, esta es la última parte. Y bueno, por aquí bibliografía, también muy interesante, que pues ahí se queda también como sugerencia para cada uno de ustedes y esperando que haya sido de utilidad esta información sin considerar los errores técnicos, ¿verdad? Pero agradezco mucho su paciencia para esta ponencia. Muchas gracias, agradeciendo también al maestro José Gutiérrez, a todo el consejo de AMED. Muchas gracias por la invitación